Biblias en 1 Timoteo, capítulo 3. Hoy vamos a terminar, si el Señor lo permite, los requisitos para los pastores, para los ancianos. Y vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. El pasaje que vamos a leer implica que el pastor es una persona sociable, que tiene relación con las personas en la iglesia, pero que también tiene relación con las personas fuera de la iglesia. La palabra de Dios no presenta al pastor como un ermitaño que vive encerrado. Un pastor no está tan lejos de las personas que a las personas se les hace difícil o imposible llegar a él, sino que es todo lo contrario. Dice así el versículo 4, está hablando de los requisitos para los ancianos y los pastores, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Recién leía a Hugo en 1 Pedro capítulo 5, dice, pastoread la grey de Dios, le dice a los pastores, que está entre vosotros. Un pastor está entre la congregación, no está por encima de la congregación, sino que está entre la congregación, tiene relación. Un pastor está con sus ovejas y conoce a sus ovejas. Un pastor tiene trato con las personas y las personas pueden ver y evaluar si esa persona es calificado para ser un pastor a la luz de la palabra de Dios. Pueden ver cómo estos requisitos se hacen evidentes en una vida piadosa. Pero lo que podemos ver en la iglesia no es suficiente. A veces en la iglesia todos lucimos muy lindos, muy recién bañados, muy bien vestidos, perfumados, pero podemos ser muy diferentes fuera de la iglesia. Me gustaría pensar en algunas historias que yo conozco. Una jovencita recién había terminado el secundario y se había enamorado de un hombre que era un hombre muy agradable, muy agradable. Era un hombre que si estaba en una reunión todas las personas se ponían alrededor de él, porque era muy agradable, porque era muy carismático, porque contaba historias interesantes y uno la pasaba bien. Cualquier jovencita se enamoraría de él. Parecía el hombre perfecto. Pero luego se casó y resultó ser que esa persona era abusiva, que era golpeador, que era una persona que maltrataba todo el tiempo. Pero fuera de su casa era el mejor amigo de todos. Era el hombre con el que todos quieren estar. Esta historia, yo estoy nombrando un caso particular que conozco, pero es una historia que se repite. También pensaba en un comediante argentino muy famoso, muy exitoso, ya no vive, muy famoso, muchas películas, muy gracioso, muy divertido, muy inteligente, pero fuera de escena era un hombre amargado, era un hombre violento, era un hombre competitivo, frío, calculador, que solo perseguía el dinero y los vicios de este mundo. Hace poco falleció también un comediante norteamericano, hace algunos años, no me acuerdo cuánto, Robin Williams. Todos hemos visto películas de él, y personajes muy interesantes, muy inteligentes, un humor muy particular. Muchas de esas películas uno las podía ver en familia, pero sin embargo él luchaba con el alcoholismo, luchaba con la cocaína. Era un hombre muy depresivo y terminó a los 63 años quitándose la vida. Bueno, parece que las personas no solemos ser siempre, no siempre, pero muchas personas no suelen ser en público lo que realmente son, sino que ocultan una faceta de su vida para que nadie la conozca. Bueno, Pablo dice que
cuando habla de los falsos maestros en 2 Timoteo 3:5, dice que ellos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Un falso maestro parece más piadoso a veces que un maestro de verdad. Un falso maestro a veces se muestra como santo, como impecable, como que nunca falla, como que es un hombre casi perfecto, el ungido de Dios. No se te ocurra decir algo en contra de él. Él nunca peca. Pero todos sabemos que eso es mentira. Hasta el mismo apóstol Pablo decía que él hacía el mal que él no quería hacer. La palabra de Dios nos muestra que es de suma importancia observar cómo un pastor se relaciona con las personas. Es de suma importancia que nosotros examinemos cómo nosotros nos relacionamos con otras personas. Los pastores deben ser ejemplos visibles y palpables de piedad. Nosotros debemos ver en los pastores de qué manera vivir la vida cristiana. Los pastores deben ser una influencia positiva para los creyentes, para que todos aprendamos a amar al Señor y a obedecer al Señor. Ahora, en este mundo, cuando pensamos en un líder, siempre se piensa en alguien que tenga una personalidad fuerte, se piensa en alguien que sea carismático, que sea inteligente, que sea pragmático. Bueno, en nuestro país se habla mucho que un líder tiene que ser un caudillo. Y básicamente es alguien que se lleva a la gente puesta por delante. Nunca se habla, ¿no?, de que sea íntegro, honesto. Cuando hablamos de alguien que va a estar liderando la iglesia, las cualidades son morales. La única habilidad que se requiere de un pastor es que sea apto para enseñar. Pero luego todo lo que se describe son cualidades morales. Un pastor debe ser un ejemplo de vida cristiana, un ejemplo de moralidad. Y hay diferentes ámbitos donde el pastor puede demostrar con mayor pericia si es una persona que califica a la luz de la palabra de Dios, en diferentes ámbitos. No solamente dentro de la iglesia, sino cómo se conduce fuera de la iglesia. Las relaciones interpersonales de un pastor deben estar dominadas por la integridad. La integridad significa que yo soy, en esta situación, lo mismo que soy en otra situación totalmente diferente. Soy la misma persona cuando las cosas van bien, pero soy la misma persona cuando las cosas van mal. Soy la misma persona aquí en la iglesia, pero soy la misma persona en el trabajo, soy la misma persona dentro de mi hogar, con mi esposo, con mi padre, con mis hijos. Esto es muy importante porque la palabra de Dios enseña que los pastores marcan el estándar espiritual para una iglesia. En Oseas capítulo 4:9, no lo busque, dice, y será el pueblo como el sacerdote. Esto está hablando sobre la influencia. El pastor debe ser una influencia positiva para el pueblo de Dios, y no solamente para el pueblo de Dios, también para su familia, también para la comunidad que le rodea. Aquellas personas que están en el liderazgo son una gran influencia para otros creyentes, y si los líderes son moralmente incompetentes, las personas en la iglesia van a permitir el error, se van a tomar licencias espirituales y se va a tocar el pecado con mucha liviandad. Se va a permitir el pecado en la iglesia. La iglesia en Éfeso, que es donde escribió Pablo en 1 Timoteo, a la iglesia que está dirigida, donde Timoteo estaba poniendo orden, estaba sumergida en toda clase de errores. Y el gran problema era que las personas que estaban pastoreando esta iglesia eran personas que no calificaban a la luz de la palabra de Dios. Por eso Pablo nos da estos requisitos. Pablo quería cuidar a la iglesia para que no esté liderada por personas que Dios no quiere que estén liderando la iglesia. Alguien dijo que la influencia es el resultado directo de la enseñanza y el ejemplo. La influencia es el resultado directo de la enseñanza y el ejemplo. Lo que un hombre es, influirá en las personas para que se comprometan totalmente con lo que enseña. La enseñanza coloca los clavos, pero el martillo, que es el ejemplo, los clava y los deja bien fijos. Esto lo vemos con nuestros hijos.
Nuestros hijos viven copiando las cosas que hacemos. Y sobre todo si las cosas que hacemos mal. ¿Cómo le vamos a decir que no lo haga si nosotros lo estamos permitiendo en nuestra vida? Un hijo va a copiar el ejemplo. Las palabras van a perder valor. Es muy probable que olvidemos muchos de los sermones que escuchamos en la iglesia. Yo los olvido. Hasta olvido los sermones que predico yo. Pasan un par de horas y ya me voy a haber olvidado de lo que estoy hablando. Pero no nos olvidamos del ejemplo que nos dejan otras personas. No nos olvidamos del ejemplo positivo, pero tampoco no nos olvidamos de los casos que son negativos. Y la destrucción y el daño que trae a la iglesia. La influencia positiva de un pastor se hace evidente por cómo se relaciona con otras personas, no solo aquí en la iglesia, sino de una forma especial fuera de la congregación. Nosotros vamos a ver en estos versículos que el pastor debe ser un ejemplo espiritual por cómo se relaciona con otros. Ahora, cuando estamos viendo todas estas características, nosotros debemos, escuche esto, debemos prestar suma atención. Porque la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13 dice que nosotros debemos recordar a nuestros pastores y debemos imitar su fe. Los creyentes debemos copiar la conducta de nuestros pastores. Entonces, todo lo que se ordena para que sean los pastores implica que nosotros también, todos como cristianos, debemos ser un ejemplo espiritual por cómo nos relacionamos con otras personas. Bueno, en la palabra de Dios vemos en qué ámbitos el pastor demuestra ser un ejemplo por cómo se relaciona con otros. Y en primer lugar, el pastor debe ser un ejemplo espiritual en su hogar, en su casa, en su familia. El versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Es imposible. No es suficiente que un pastor tenga una vida ejemplar en medio nuestro, ni que tenga una vida ejemplar cuando está solito y que nadie lo rodea, sino que también debe tener un hogar ejemplar. Muchos pensamos, bueno, entonces una persona que no tiene hijos o que no está casada no califica. Bueno, este pasaje no está diciendo que el pastor debe tener hijos, no está diciendo que el pastor debe estar casado. Sin embargo, muestra al pastor como una norma de alguien que está casado y que tiene hijos. Una persona casada y con hijos nos ofrece a nosotros como iglesia mayor evidencia para que podamos observar si califica a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Entiende lo que quiero decir? Es mucho más beneficioso que alguien que va a estar en el pastorado tenga hijos, que esté casado. Podemos ver si gobierna bien. Y eso nos va a dar un indicio de lo que él puede hacer en la iglesia. Los pastores deben ser líderes exitosos en sus hogares. Y de forma específica, esta calidad de liderazgo espiritual se hace evidente en la conducta de sus hijos. Es muy probable que las esposas toleren ciertos de nuestros pecados, pero los hijos no. Los hijos tienen la rebeldía a flor de piel, y más cuando van creciendo y llegan a la adolescencia. Y más evidente se va a hacer si yo no estoy siendo íntegro dentro de mi hogar, por la conducta de mis hijos, por las palabras de mis hijos. La palabra que describe el liderazgo espiritual es la palabra gobierne en este caso. Ahora, la idea que se nos viene cuando pensamos en alguien que está gobernando, no sé ustedes, pero es la idea de un dictador. Alguien que hace cumplir su voluntad por la fuerza, les guste o no les guste. Ahora, eso no es lo que significa esta palabra aquí en este versículo en lo absoluto, sino que implica a alguien que tiene autoridad, pero lo que describe esta palabra es alguien que tiene autoridad y provee dirección, alguien que provee guía y administra. En 1 Tesalonicenses 5:12, esta misma palabra se traduce hablando de los que os presiden, presidir, dirigir en el Señor. Algo que es interesante, que esto implica que Dios llama a los hombres a que sean quienes están ocupando la función de liderazgo tanto en el hogar como en la iglesia. Quien aspira a ser un líder en la iglesia debe demostrar primero
ser un líder espiritual en su hogar. Esta palabra está en voz media, la palabra gobierne. Lo que implica, lo que significa, es que el pastor no solamente participa en la acción de gobernar bien su casa, sino que el pastor recibe el beneficio de gobernar bien su casa. Es una bendición gobernar bien tu casa. Es una bendición que vos seas el líder espiritual de tu casa como padre de familia. La única forma de que una persona encuentre dicha y felicidad es haciendo aquello para lo cual Dios le creó. Y si Dios te hizo hombre, Dios te llama a que vos seas quien esté liderando en tu familia. Y en eso vas a encontrar placer, vas a encontrar deleite, dicha, felicidad. Todos son beneficiados. Tu esposa, tus hijos. Gobernar, cuidar, liderar tu hogar es una bendición enorme que Dios te da. El versículo 5 de este pasaje nos arroja más luz para entender qué significa gobernar. Fíjese, dice, pues el que no sabe gobernar, está hablando sobre el que no sabe gobernar, dice, el que no sabe gobernar su propia casa, luego dice, ¿cómo gobernará a la iglesia de Dios? No, dice, ¿cómo cuidará? Esto implica que cuidar aquí funciona como un sinónimo de gobernar. Alguien que gobierna es alguien que cuida de su familia. Esta palabra cuidar se utiliza en Lucas capítulo 10, versículo 34 al 35, no lo busques, es la parábola del buen samaritano. Cuando él describe todo lo que él hizo, dice que él lo cuidó. La parábola del buen samaritano es cuando hay un hombre que le robaron, que lo golpearon, que está al costado del camino y muchas personas siguen de largo, hombres religiosos. Pero va este hombre, lo toma, cura sus heridas, lo venda, cuida de él, lo lleva a una posada para que pueda descansar, paga la estadía y le dice a la persona que cuida el lugar, bueno, si produce algún gasto, yo lo voy a pagar. El buen samaritano vio una necesidad. Me parece que me quedé sin energía ya. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Sí? El buen pastor, el buen samaritano, vio una necesidad y la suplió. Y lo hizo de una forma desinteresada y amorosa. El buen samaritano sabía que no recibiría nada a cambio, porque inclusive dejó a la persona ahí para que la cuide otro y pagó. No había manera que le fuera reintegrado lo que él hizo. Esa es la forma en la que un padre debe cuidar de su familia. Es la forma en la que un pastor debe cuidar de la iglesia. Un pastor debe estar dispuesto a darlo todo sin esperar recibir nada a cambio. No parece ser eso lo que se ve en el mundo cuando se habla de los pastores. Parecen que todos los pastores quieren que la iglesia lo cuide, que la iglesia le dé dinero, que la iglesia le dé de todo, y muchos se enriquecen, vaciando los bolsillos de las personas. Pero un pastor está dispuesto a dar todo por sus ovejas, por la iglesia, sin esperar recibir nada a cambio. En Lucas 22, 24, dice que el que dirige, está hablando el Señor, dice que el que dirige debe ser como el que sirve. Si usted quiere liderar, si usted quiere dirigir, lo que debe hacer es servir. Gobernar tu hogar, cuidar de tu hogar, significa que debes ser el siervo en tu hogar. Si vos te casaste para que te sirva tu esposa, para que te sirvan tus hijos, para que la vida te sea más fácil y todo el mundo esté rendido a tus pies, te equivocaste. No te cases si pensás casarte por eso. Todo lo contrario. Mire, yo sufrí mucho hasta que me di cuenta de que yo estaba en mi casa para ser el siervo de mi esposa y de mis hijos. Pero cuando usted se da cuenta que usted está para servir a su familia, va a encontrar un gozo, una felicidad enorme, porque va a estar haciendo lo que Dios quiere. Va a encontrar deleite y va a ser recompensado por su familia, va a ser recompensado por Dios, porque su familia va también a encontrar deleite
y le van a responder de una forma amorosa. Ahora, un pastor no solo debe gobernar, administrar y cuidar, sino que también vamos a evaluar cómo lo hace, cómo lleva adelante esa tarea de gobernar. No es cuestión de que sea un dictador, ¿no? Donde todo el mundo anda derechito, porque si no, te revienta. No. Dice que debe gobernar ¿de qué manera? Bien su casa. Y Pablo utiliza una palabra que es preciosa, es la palabra kalos. Se repite varias veces a lo largo de las Escrituras y tiene un significado más extenso que gobernar bien. Se puede traducir de manera excelente. Para comprender mejor esta palabra, lo que podemos hacer es compararla con otra palabra griega, que es la palabra ágatos. Ágatos significa algo que es moral o intrínsecamente bueno. Ágatos es algo que es moralmente bueno. Ahora, kalos no solamente expresa algo que es moralmente bueno, sino que va mucho más lejos que eso y añade un componente estético. No solamente es algo bueno moralmente, sino que expresa algo que es hermoso, algo que es atractivo. Gobernar bien es hacerlo bien de una forma atractiva. Eso implica que todos nosotros podemos ver cómo esta persona gobierna su casa y ver que lo hace de una forma hermosa, de una forma atractiva. Yo quiero hacer lo que hace él en su casa. ¿Sabes lo que hace, mi amor? Podríamos hacer esto. ¡Qué buena idea! ¡Qué bendición! Sus hijos están contentos de ser sus hijos. Su esposa está gozosa de ser su esposa. Debe gobernar bien su casa. La palabra casa normalmente significa familia, la familia del pastor, pero implica no solamente la familia, sino también todo lo que está relacionado con el hogar. Debe ser un buen administrador, debe saber cómo administrar los recursos que tiene, sus posesiones. Si alguien gobierna bien su casa, pero es pésimo en las finanzas, quedaría totalmente descalificado para ser un pastor. Si se patina la tarjeta de crédito y después no puede llegar a cubrirla y está escrachado en Movistar, en el Veraz, en Telecentro, en todos lados, no debería, bajo ningún punto de vista, ser un pastor. Luego dice que tenga. Y esta palabra que tenga la podríamos traducir de una mejor manera, porque es una palabra que en griego funciona como funciona un adverbio en castellano. Podríamos traducirla teniendo, así es como la traduce la Biblia de las Américas. Así que debe gobernar bien su casa teniendo a sus hijos en sujeción. Mientras cuida de su casa, podemos ver cómo lo hace, cómo gobierna bien su casa, teniendo a sus hijos en sujeción. La palabra sujeción, que nunca nos gusta, porque somos muy rebeldes, la palabra sujeción es un término militar. En 2 Corintios 9 al 13 se traduce como obediencia. Toda la frase que tenga a sus hijos en sujeción da la idea de alguien que gobierna bien su casa, pero no que sus hijos le obedecen, sino que hace que sus hijos le obedezcan, que es muy diferente. Ahora, ¿cómo debemos hacer, cómo podemos hacer para que nuestros hijos nos obedezcan? Dice, con toda honestidad. Significa con todo respeto, con toda venerabilidad. Los hijos deben venerar a su padre. Un diccionario, hablando de esta palabra, honestidad, dice que es respetable aquello que evoca en los demás respeto. Preste atención a esto. Es respetable aquello que evoca respeto. No es cuestión, algo no puede ser respetable por la fuerza. Respeta esto porque te doy un cachetazo. Bueno, eso no es respeto realmente. Algo respetable se gana ese respeto.
No estoy diciendo que no hay que disciplinar a nuestros hijos de una forma bíblica, de una forma correcta. Lo que estoy diciendo es que nosotros como padres debemos ganarnos el respeto de nuestros hijos. Y la única forma que podemos ganarnos el respeto de nuestros hijos es teniendo nosotros mismos una conducta santa, justa, piadosa, ejemplar. Tus hijos deben ver que vos sos lo mismo en la intimidad del hogar que en la iglesia. Los hijos tienen el deber de obedecer a sus padres, sean buenos, sean malos. Es la responsabilidad de los hijos. Y los padres deben estar pensando en este momento, bueno, escuchá, presta atención. Usted, niño, tiene que obedecer a su hijo. Es lo que la palabra de Dios manda. Pero los padres tenemos el deber, ahora va para nosotros, de ser ejemplares para que nuestros hijos nos respeten de buena voluntad, para que lo hagan de forma voluntaria. Es todo un desafío, ¿eh? Ustedes dicen, claro, vos, Tony, porque tenés un hijo de 8 años y una nena de 1 año y medio. Sí, obvio. Estoy hablando de muchas cosas que las tengo que aplicar a mi vida, que las estoy aprendiendo con mi hijo Juancito, ese que va sufriendo lo peor de mí, ese que va aprendiendo junto conmigo, él va aprendiendo a ser hijo y yo voy aprendiendo a ser padre, y Amanda va a recibir el beneficio. Pero es lo que todos debemos hacer. Y si yo en el futuro no lo estoy haciendo con mis hijos, ustedes deberían marcármelo. Y si es necesario me tendría que decir, Tony, ¿sabes qué? No vas a ser más anciano. Tenés que dedicarte a tu familia. Tenés que dedicarte a gobernar bien tu casa primero. Un padre debe alentar a sus hijos a obedecerle. Y la forma de alentar a que nuestros hijos nos obedezcan es a través del ejemplo. A través del ejemplo. Deben ver que vos predicás, que les decís a los demás lo que vivís en la intimidad. Hay un libro muy bonito que se llama Cómo ser padres cristianos exitosos. Yo lo compré cuando Juan era muy chiquitito porque quería ser un buen padre. Quiero ser un buen padre. Lucho por ser un buen padre. Cada día tengo que aprender a ser un buen padre. Y hay algo que yo marqué, que yo subrayé, que me impactó mucho. Dice así: nadie conoce mejor el verdadero carácter de un hombre que sus propios hijos. Ellos ven algunas cosas con más claridad de la que los padres podemos imaginar. Si la figura pública de un hombre no es más que una fachada hipócrita que desaparece en la privacidad del hogar, los niños serán los primeros en señalarlo. Es difícil imaginar algo más destructivo que eso para el desarrollo moral y espiritual de un niño. Un padre malo, hipócrita o indiferente es un ejemplo constante y permanentemente negativo. Su influencia genera cinismo, incredulidad, desaliento, resentimiento, desobediencia y una nueva generación de hipócritas en sus propios hijos. Sin embargo, desde un ejemplo positivo, y esta es la parte buena, desde un ejemplo positivo, nadie puede tener una influencia positiva más fuerte y duradera en un niño que un padre firme espiritualmente, honesto, íntegro, quien vive en su casa como en la iglesia. Tremendo. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Parece ser algo obvio, parece ser algo evidente, pero muchos pastores han descuidado su familia y muchas iglesias han descuidado en observar este punto. Un pastor es responsable de dirigir a las personas hacia Dios, a la santidad, a la obediencia. Un pastor debe resolver conflictos, debe mantener la unidad dentro de la iglesia, debe fomentar amor y debe fomentar el servicio mutuo. Son todas cosas muy graves, muy serias, muy importantes e imprescindibles que un pastor haga en la iglesia. Quien va a llevar a cabo esta tarea en la iglesia, primero debe demostrar que es capaz de producir estas mismas cosas en su casa, en su hogar, en su familia. Y si tiene éxito en su hogar, es probable que tenga éxito en la familia de Dios. Y si no lo tiene, no debe estar
a cargo de la iglesia. Puedes servir al Señor en la iglesia, pero no como un pastor, no como un anciano. Frecuentemente, muy frecuentemente, y me imagino que le debe pasar mucho a Joel como líder de jóvenes, cuando los padres comienzan a tener problemas con los hijos, buscan ayudas. Yo esta experiencia la he visto un montón de veces. Y van a un pastor o van a un líder de jóvenes y le dicen, ¿qué puedo hacer con mis hijos? Mis hijos son muy rebeldes. No, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué más hacer con mi hijo. Muchas veces el problema principal no está en qué hacer con los hijos. Yo cuando compré ese libro quería ver qué hago ahora con mi hijo. Ahora voy a ver qué voy a hacer con Juancito, para que me salga derecho como una flecha. Sino que el problema tiene que ver conmigo mismo, con mi vida. El problema se comienza a resolver en los padres, que viven vidas que no son ejemplares para sus hijos. Entonces lo mejor y lo primero que debes hacer es ser un ejemplo de piedad para tus hijos. Nadie puede tener una influencia positiva más grande en tus hijos que vos mismo. Recuerdo cuando compré ese libro que yo quería ver qué instrucciones iba a recibir para hacer cosas con mi hijo. Prácticamente todo el libro habla de lo que yo tengo que hacer conmigo mismo. Del ejemplo que yo le tengo que dar a mi hijo. Porque es lo que mi hijo se va a acordar. Es lo que va a tener un impacto que va a persistir en el tiempo. Quizás hoy tengas que ir a tu casa, sentarte en la mesa, reunir a tu familia y pedirles perdón. Perdón por no haber hecho las cosas de una manera equivocada, no haberlas hecho de una forma correcta. Perdón por no haber sido un ejemplo, por haber pedido que tu familia haga aquello que vos no haces. Quizás debas pedir perdón porque no has puesto a tus hijos los límites que la palabra de Dios te manda, porque no los has disciplinado, porque no les has enseñado a amar a Dios ni a obedecer a Dios. Quizás tengas que decirle, mirá hijo, durante todo este tiempo yo he hecho las cosas de esta forma, pero eso va a cambiar. Y ahora las cosas van a ser diferentes. Me equivoqué. No hay lección más grande que vos le puedas enseñar a tu hijo que vos te equivocaste. Porque tu hijo se va a equivocar un montón de veces. Y lejos de frustrarlo tenés que enseñarle que vos también te equivocás. Y que tenés que corregir en tu vida y que tenés que corregir el rumbo. El pastor debe ser un ejemplo espiritual en su hogar, pero en segundo lugar el pastor debe ser un ejemplo espiritual por su humildad. El versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Uno de los grandes peligros que corre una persona que está en el liderazgo, que está en una posición de privilegio, puede pensar que es más que los demás, puede pensar de sí mismo que es más de lo que realmente es, y puede caer en el orgullo. Ante tan grande peligro, la humildad es el antídoto contra el orgullo, y esto es un requisito indispensable y esencial para el liderazgo. Nada que ver con lo que se ve en el mundo. Todos aquellos líderes carismáticos son de lo más orgulloso que hay. Y no estoy hablando de iglesias, estoy hablando en todos los ámbitos. No están caracterizados por la humildad, y el que es humilde es como un flojito. Bueno, este déjalo ahí, que haga cosas, que no siga. Ahora, bueno, estamos viendo que un pastor debe ser un ejemplo para los creyentes por cómo se relaciona con otros. Y quizás pensás, bueno, ¿y la humildad? ¿Qué tiene que ver la humildad? Bueno, la humildad o el orgullo, que es su antagonista, se hacen evidentes en las relaciones interpersonales. Cuando vos estás solito, solo, y nadie te ve, bueno, nadie se da cuenta si vos sos humilde, si sos orgulloso, pero cuando empezás a hablar con las personas, cuando empezás a compartir con las personas, cuando convivís con las personas, el orgullo va a florecer seguro, garantizado. Por más esfuerzo que hagamos en disimular, porque hay orgullo en nuestro corazón, hermano.
está lleno de orgullo en el corazón del hombre. Y por más esfuerzo que hacemos en disimularlo, es impresionante. Cuando menos te des cuenta te vas a relajar y va a brotar y va a salir a la luz. Y los que están escuchándote y los que están viéndote se van a dar cuenta. Oh, mirá, le salió un poquito de orgullo en eso que dijo, en eso que dijo, en esta o en cual actitud. Bueno, yo he tenido muchas veces actitudes orgullosas. Constantemente veo el orgullo brotar de mi corazón. Y es una experiencia que todos los seres humanos compartimos. Una persona humilde va a reconocer cuando le muestran que actúa de una forma orgullosa y se va a arrepentir por eso. Una persona humilde no va a decir yo orgullo, jamás. Claro, es que somos tan orgullosos que creemos que somos re humildes. ¿Ah? Decimos, yo me acuerdo de una persona que hace muchos años que estaba hablando en Entre Ríos, que la persona me decía que él no iba a ninguna iglesia. Me dice, porque son todos unos chantas. Pero yo me decía, yo tengo una integridad, yo tengo una humildad, así me lo decía. Fua, bárbaro. Y ese es el gran problema. Esa es la gran trampa del orgullo, que pensamos que no somos orgullosos. Entonces lo único que nos puede sacar de esa trampa es que alguien venga y nos diga, che, Tony, esto que dijiste, un poquito de orgullo, ¿eh? Por ser gentil, nada más. Me pareció que esto fue orgulloso. Y debemos estar agradecidos de que alguien tenga el coraje, que alguien se tome el atrevimiento. Hermano, tómese el atrevimiento de decirme si ve orgullo. Seguramente lo ve. Así que, ¿qué le voy a decir? Algo que nos ayuda son aquellas personas que nos marcan, que nos muestran aquellas actitudes que hay en nuestra vida que Dios desaprueba y debemos agradecerles. Por eso, inclusive si nuestros hijos nos demuestran que hay orgullo en nuestro corazón. El versículo que leíamos recién, el versículo 6, comienza diciendo, no un neófito. Esa palabra aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento y es un término que Pablo toma de la agricultura, porque esa palabra literalmente significa un recién plantado y en el castellano llegó a significarse un recién convertido. Entonces podemos traducir esta palabra no un neófito, podemos traducirlo no un recién convertido. Pablo está tomando esta palabra de la agricultura y la está utilizando de una forma metafórica. Alguien que hace poco tiempo que conoce al Señor no debería estar ocupando una posición de liderazgo. Algo interesante es que cuando Pablo escribe a Tito, que enseñó Hugo, Tito estaba en Creta y Pablo no menciona este requisito, ni tampoco menciona un requisito equivalente a este requisito. Y eso sí es algo notable. Bueno, el contexto de la carta nos arroja luz de por qué Pablo no mencionó este requisito. Porque en Creta era una iglesia relativamente nueva. O sea, todas las personas eran nuevos cristianos. Si Pablo decía, bueno, que no sea un neófito, nadie podía ser pastor en esa iglesia. Entonces Pablo obvia este requisito porque estar compartiendo el liderazgo en esta iglesia junto con otras personas representaba un peligro no tan grave para el orgullo, ya que las personas que iban a estar compartiendo el liderazgo, los otros ancianos, iban a tener el mismo grado de madurez. Es diferente en Éfeso, que es una iglesia ya respetada, ya establecida, que ya tiene años caminando junto al Señor. Bueno, en ese sentido, cada iglesia individualmente va a marcar un estándar de madurez que se requiere para sus líderes. ¿Entienden eso? Una iglesia es diferente, ¿no? La madurez que se requiere en una iglesia formada de hace mucho tiempo a la iglesia que está recién establecida. No estamos hablando de que la persona no cumple los requisitos, pero sino que debe ser más maduro, debe estar más tiempo caminando con el Señor y conociendo al Señor. Y vamos a ver el peligro que sucede cuando quien está liderando una iglesia no es una persona madura. Un anciano debe tomarse de entre los que están en la iglesia aquellas personas que califican y los que son más maduros. Dice, no un neófito, no un neófito. O sea que envaneciéndose
caiga en la condenación del diablo. Esta palabra envaneciéndose está en voz pasiva. Esto significa que si uno pone en el liderazgo de la iglesia una persona recién convertida, va a pasar algo de una forma totalmente pasiva en su corazón, donde él no va a contribuir para que esto suceda, sino que el estar en esa posición de liderazgo va a actuar en su corazón de una forma negativa. Esta palabra envaneciéndose viene de una palabra griega que significa humo. La forma verbal de esta palabra significa inflarse como una nube de humo. ¿Vieron cómo es, no? Uno agarra una hojita verde, la prende fuego y se hace un humo tremendo. Dice, ¡fua! Mirá el fuego que están haciendo en ese lugar. Y cuando ves son 3 ramitas. Bueno, nos da la idea, ¿no? Cuando alguien se infla mucho. Acá estoy, el pastor Tony, mucho gusto. No me vaya a decir Tony o amigo, ¿cómo andás, che? Porque falta de respeto. No. Es como cuando hablamos, se la está empezando a creer, ¿eh? ¿Cómo se la está creyendo? Tremendo. El significado que podríamos traducir esta palabra de envanecerse sería llenarse de orgullo. Una persona recién convertida que va a estar liderando de una forma pasiva, sin darse cuenta, se va a estar llenando de orgullo por estar en esa posición. El peligro, es un peligro que conlleva el liderazgo para aquellas personas que están en el liderazgo. Y luego dice que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y ahí caiga sí está en voz activa. Eso está en voz activa. Si bien un recién convertido en el liderazgo es expuesto al orgullo, si está en el liderazgo de una forma pasiva, no darle rienda suelta a ese orgullo es su responsabilidad. No darle rienda suelta a nuestro orgullo es responsabilidad de todos nosotros. Y dice que va a caer en la condenación del diablo. Esto no significa que el diablo lo va a condenar. El diablo no es un juez. No está presentado como un juez. Dios es el juez. El contexto de toda esta frase, la idea gramática es caer en la misma condenación que Satanás cayó. ¿Y cuál fue la condenación del diablo? Satanás fue degradado. Satanás tenía una posición alta y fue quitado de esa alta posición de privilegio. ¿Por qué? Por su orgullo. Satanás fue el ángel de más alto rango que Dios creó. En Ezequiel 28 del 11 al 19, pueden leerlo después, Satanás es descrito como el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, sentado en el santo monte de Dios. Y en algún momento habrá dicho, ¡wow! Soy el más grosso. Y era verdad, era el más grosso. Pero no más que Dios. Y empezó a brotar el orgullo en su corazón. Y en su corazón empezó a soñar. Empezó a planificar y a soñar a tal punto, considerándose a sí mismo, estando por encima de Dios mismo. En Isaías 14 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, eso es lo que se decía en su corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Las expresiones de Satanás en tiempo futuro demuestran su orgullo. Subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré sobre las alturas, seré semejante a Dios. No importa qué tan inteligente sea el candidato a ser pastor o el pastor, no importa si es muy inteligente, si es muy sabio, si es el mejor de los administradores, no importa que sea el maestro más erudito de entre todos los maestros, si es caracterizado como un hombre orgulloso, debe ser desechado, de la misma manera que fue desechado Satanás. No debe ocupar un lugar de liderazgo. Lo que le ocurrió a Satanás le puede ocurrir a un cristiano inmaduro con mucha facilidad, si está en una posición de liderazgo. El antídoto contra el orgullo es la humildad.
El que se enaltece será humillado, pero Dios exalta a los humildes. La iglesia no debe elevar lo que el Señor más tarde va a tener que sacar. En Proverbios 11:2 dice que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos? ¿Qué pensamos de nosotros? Bueno, claramente necesitamos que alguien venga y nos diga, ¿no? Que está viendo orgullo a veces en nuestro corazón, porque el orgullo nos ciega. Y no nos damos cuenta ni de lo que decimos. Una vuelta alguien me dijo algo que yo había dicho y yo dije, ¿yo dije eso? No lo puedo creer que esa estupidez haya salido de mi boca. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza contra Dios! ¡Qué vergüenza contra las personas! ¿Qué hago ahora? Dios, perdóname. Y paso de sentirme ahí arriba a estar allá por el piso en lo más bajo de la baldosa. Me siento una piltrafa. Qué bien que me hace eso. Qué bien que le hace a mi orgullo. Necesitamos a alguien que venga y le dé un gancho en el estómago al orgullo que hay en nuestro corazón. Spurgeon decía que todos los días tenía que salir a podar el pasto del orgullo, porque si una semana no lo podaba ya le llegaba hasta el cuello. Tremendo. Cuando nos damos cuenta de que fallamos, de que ignoramos muchas cosas, de que pecamos, de que hacemos aquello que nos proponemos no hacer más y lo volvemos a hacer, empezamos a sentirnos un poquito descontentos con nosotros mismos. Yo no quiero ser lo que yo soy. Me gustaría ser como otras personas, pero soy lo que soy por la gracia de Dios. Oh, Dios me hizo de la manera que me hizo, la gracia de Dios actuó como actuó para estar machacando mi orgullo todo el tiempo. Y estar así descontentos con nosotros mismos, eso nos tiene que pinchar a buscar a Dios. Darnos cuenta que necesitamos más de Dios. Y a medida que conocemos más a Dios y nos exponemos a la majestad de Dios, a la inmensidad de Dios, más nos vamos a dar cuenta de que no hay nada en nosotros por lo cual nos deberíamos sentir orgullosos. Que si algo bueno en nosotros es la gracia de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Juan Calvino dice, el hombre nunca siente de veras su bajeza hasta que se ve frente a la majestad de Dios. Ahora, todo este descubrimiento de Dios y de nosotros mismos toma tiempo, es un proceso, lleva tiempo, lleva días, meses, lleva años. Por eso es tan importante que no sea alguien recién convertido, sino que sea alguien maduro, que sea alguien que ya viene caminando con el Señor. La opinión de los creyentes en la iglesia sobre la humildad de quienes son presentados como candidatos al pastorado, sobre quienes son pastores, debe ser considerada. Debe ser considerada. Pero también debe ser considerada, y esto es algo que es difícil a veces de entender, también debe ser considerada la opinión de los que están fuera de la iglesia. Impresionante. Que la iglesia considere la opinión de los incrédulos para establecer a alguien como pastor. ¿En qué sentido es esto? Nos surgen un montón de preguntas, ¿no? Cuando pensamos en eso. El pastor debe ser un ejemplo espiritual por su reputación fuera de la iglesia. El versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La Biblia de las Américas dice, debe gozar de buena reputación de los de afuera de la iglesia. Juan Calvino dice así, en su comentario en 1 Timoteo, me parecía valioso leer esto. Dice, parece ser muy difícil que un hombre religioso deba tener como testigos de su integridad a los mismos infieles que están furiosamente encolerizados para mentir contra nosotros. Aún así, los mismos incrédulos se verán obligados a reconocer al pastor aprobado como un hombre bueno. No podrán afirmar que es un hombre perverso aquel que lleva una vida buena e inofensiva en presencia de ellos.
Tal es ese reconocimiento de rectitud que Pablo describe aquí. ¿Cómo es? ¿Qué opinión tiene en el barrio en el que vive? ¿Qué opinión tiene en el barrio que vivís? ¿Tus compañeros de trabajo o tus clientes? Deben tener una opinión. Específicamente estamos hablando del pastor, pero lo aplicamos a todos nosotros como alguien justo, moral, amoroso, amable, generoso, bondadoso. No todos van a estar contentos con tener un pastor de vecino, ni en el barrio. No todos van a estar contentos. No todos van a estar contentos por lo que el pastor cree. No todos van a estar contentos por lo que el pastor enseña. Algunos van a estar furiosos por ver que es piadoso, por ver que tiene un ejemplo de conducta santa. ¿Por qué no mirás eso? ¿Por qué no decís esto? ¿Qué problema hay con esto? ¿Por qué? Porque Dios lo prohíbe, porque es pecado. Y eso les va a marcar el pecado a ellos. Y va a hacer que se pongan furiosos. Y decir, este hombre se piensa que es un santo. A algunos no le va a gustar. Las críticas que se puedan presentar no deben recaer sobre su conducta en el sentido de ser inmoral. Principalmente las críticas no deben caer en cuanto a los requisitos que describe Pablo, ¿no? De que sea un hombre fiel, de que sea un hombre fiel a su esposa, y todo, que no sea un borracho, que sea sobrio, prudente, decoroso. No debe caer en esos requisitos. Alguien que no tiene una buena reputación de los incrédulos está imposibilitado, inhabilitado de generar un efecto espiritual positivo en esas personas de su barrio. Todo lo contrario, el resultado va a ser negativo para esa persona que está en el liderazgo y va a ser negativo para la iglesia. Se describe como descrédito. Descrédito. Esa palabra descrédito significa vituperio, burla. Va a ser una burla para él, para la iglesia. Y para el mensaje que la iglesia debe proclamar va a ser una piedra de tropiezo. La nación de Israel fue un ejemplo negativo para las naciones paganas que le rodeaban. Ellos debían ser una luz para otras naciones. Las naciones debían conocer a Dios a través del ejemplo, del testimonio que iba a dar la nación de Israel. Sin embargo, Pablo escribe en Romanos 2:23 que ellos fracasaron y que produjeron todo lo contrario. Pablo dice, tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Las personas que rechazan a Dios, cuando vean un pastor que no vive una vida piadosa, que no vive una vida decorosa, van a rechazar a Dios aún más. Las personas que no quieren ni entrar a una iglesia, cuando vean que el pastor es un chanta, mucho menos van a querer ir. Cuando vean a cristianos que son vagos, que engañan a sus esposas o que son poco dedicados en sus trabajos, más se van a enojar con Dios. Menos van a querer saber, van a decir, son todos unos chantas, mirá, predican lo que no practican. El mundo está mirando a los creyentes, el mundo te está mirando. Tus compañeros de trabajo, si saben que sos creyente, te van a estar mirando de una forma especial. Tus compañeros de fútbol, tus compañeros en la escuela, tus vecinos, van a estar escuchando de una forma crítica. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo. Colosenses 4:5 dice que debemos andar sabiamente con los de afuera. Primera Pedro 2:12 dice que debemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, murmuraban de los creyentes como que eran malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Los primeros cristianos fueron acusados de rebelión, fueron acusados de terrorismo de Estado por prender fuego a Roma. Interesante. La historia después nos cuenta que fue Nerón quien prendió fuego a Roma, porque había un barrio que Nerón quería destruir todo y hacer lo que a él le gustaba hacer, construir como a él le gustaba. Entonces mandó a prender fuego todo eso
pero bueno, prendió mucho más que prendió fuego mucho más de lo que quería prender, y luego salió a echarle la culpa a los cristianos. Entonces los cristianos eran perseguidos por haber cometido un atentado contra Roma. Fueron acusados de ateísmo, porque no rendían el culto al emperador y rechazaban las religiones paganas de aquel entonces. Fueron acusados de canibalismo, porque malinterpretaban la cena del Señor cuando el Señor dice: tomad, comed, esto es mi carne, bebed, esta es mi sangre. Fueron acusados de inmoralidad, porque decían: mirá cómo se aman entre ellos. Ahí pasa algo raro, ¿eh? Y entonces eran acusados de inmorales. Y bueno, y hay más acusaciones que recibieron ellos. Las personas pueden tener acusaciones contra nosotros, pero ninguna de ellas debe tener peso a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Si vamos a ser acusados de algo, esa acusación es en fin es por ser cristiano. Como dice Pedro, si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios. No solo está la consecuencia del descrédito para quien no goza de buena reputación y llega al pastorado, sino que dice que cae en el lazo del diablo. El diablo está tendiendo trampas a todos los creyentes, pero de una forma especial a los líderes de la iglesia. Es interesante que se menciona 2 veces al diablo. Es que cuando la iglesia tiene pastores, o la iglesia va a nombrar un pastor, el diablo está ahí, poniendo trampas. Es tan peligroso que el diablo dice: esta puede ser una oportunidad para hacer que toda esta iglesia caiga en descrédito, para hacer que toda esta iglesia fracase en compartir el evangelio. Un líder que tiene una mala reputación va a ser desalentado. Se va a desanimar, porque va a haber sospechas, porque va a haber reproche, porque va a haber censura de parte del mundo, y va a ser fácilmente, se va a empezar a debilitar y va a caer fácil, como una presa fácil, carne de cañón. Es interesante que Satanás es descrito en este pasaje como un cazador, que está ahí poniendo el lazo. ¿Vieron cuando hacen la trampa con un lazo? Entonces el animalito agarra, va, camina, se le engancha el pie, sigue caminando, el lazo se va achicando. ¡Tsk! Eso es lo que describe este pasaje. ¿Lo vieron eso o nunca lo vieron? O si no, búsquenlo. Pero caen con facilidad los animalitos cuando pasan por ahí. Y tal caída va a causar perjuicio para esa persona. Y va a causar un daño terrible en la iglesia. En el cristianismo hay una tendencia como a tener en poco, ¿no?, las opiniones de los incrédulos. Pero a veces deberíamos prestarle más atención. Si alguien que está siendo considerado para ser anciano o es anciano es acusado por toda la sociedad con evidencias que pesan de ser un engañador en los negocios, de ser infiel a su esposa, otra acusación seria que pese, con testimonios, con evidencias, debería ser considerada. Los hombres que Dios escoge para estar en el liderazgo de una iglesia deben ser una influencia positiva para los creyentes y debe ser una influencia positiva para el mundo, para sus vecinos. Algunos podrán decir: la verdad, está re loco este hombre, mirá las cosas que cree, pero es un buen padre, sí, es un buen marido, es un hombre de fiar. Yo le he dado crédito en mi negocio, nunca me ha dejado pagando. Ya hace un montón de años que está acá en el barrio. Es un muy buen empleado. Se la pasa hablando de Dios, se la pasa hablando de la palabra de Dios. Pero el hombre es fiel, cumple su horario, nunca metió la mano en la caja. Bueno, el trato que tenemos con otras personas nos arroja luz, ¿no?, a la hora de ver si alguien es aprobado por Dios para estar en el liderazgo o no lo es. Todos nosotros deberíamos evaluarnos terminando la reunión. En este momento yo me imagino que todos estamos autoevaluándonos en estas áreas que vimos anteriormente, cómo nos relacionamos con otros, qué clase de influencia somos, qué opinión tienen los demás de nosotros.
Y seguramente hay cambios que realizar. Seguramente hay que pedir perdón. Seguramente hay que decir, bueno, Dios, vengo haciendo las cosas de una forma que no te agradan, pero ya no más. Ya no lo quiero hacer más. Y imitar, copiar lo que la palabra de Dios exige de un pastor, porque al fin y al cabo todos debemos copiar el ejemplo de un pastor. Cuando ese ejemplo es de esta forma, ¿no? De un ejemplo positivo, cuando es una influencia que es una bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Querido Dios, querido Señor, gracias, Señor. Eres tan bueno con nosotros. Nos salvaste, Señor. Nos redimiste, nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, de conocerte, de tener comunión contigo, de servirte. Estamos muy agradecidos. Gracias por la claridad con la que tú nos hablas. Señor, constantemente sentimos descontento con nosotros mismos, con nuestras falencias, con nuestras fallas. Señor, pero queremos glorificarte, queremos agradarte y no podemos hacerlo por nosotros mismos, dependemos de ti, Padre. Por eso te pedimos que nos des las fuerzas, que nos des la gracia para hacer aquello que tú nos mandas, Señor. Te pido por mis hermanos, para que todos, Señor, seamos ejemplares, para que otros puedan verte a ti, Señor, en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir, Padre. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.